El retiro del presidente Joe Biden de la contienda electoral en Estados Unidos y la llegada de Kamala Harris permite que los demócratas empiecen a ver el futuro con verdadero optimismo. Esto mientras el efecto primero del atentado contra Donald Trump parecería que se ha agotado. ¿Cómo está procesando la sociedad estadounidense estos momentos tempranos todavía de su proceso electoral? Bueno, lo vamos a revisar con Ricardo Israel, miembro del Instituto Interamericano para la Democracia. Ricardo, muy buenos días. Bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días. Ricardo, buen día. La revista Time puso en su portada a la vicepresidenta Kamala Harris y dice que este es su momento. ¿Qué significa en la sociedad estadounidense de hoy la figura de una vicepresidenta que hasta antes de la oficialización de su candidatura era un personaje menor en la política de ese país? Bueno, es exactamente lo que va a comenzar a clarificarse la próxima semana. La próxima semana es la convención del Partido Demócrata en la ciudad de Chicago. El Partido Demócrata enfrenta una situación con Kamala Harris que no existía desde la década del 60. También en la década del 60 el presidente Johnson no pudo ir a la reelección por la impopularidad de la guerra de Vietnam. Lo reemplazó como candidato su vicepresidente. Y en Chicago hubo una convención marcada por la violencia y la protesta, y esa es la duda. Si las protestas en contra de Gaza o Ucrania van a echar a perder esta convención. En segundo lugar, todavía no plantea su programa de ideas, todavía son las ideas de la candidatura del presidente Biden. Y por lo tanto, no ha concedido una entrevista ni ha clarificado sus posiciones. Dice que ha cambiado las que tuvo el año 2000 cuando fue precandidata sin mucho éxito, pero ahora parte una nueva campaña. Lo que hay que entender es lo siguiente: el sistema electoral de Estados Unidos no es el de una democracia tradicional. No gana el que obtiene un voto más. Gana el sistema de colegio electoral. Significa que se vota por estados. El que obtiene 270 votos electorales es electo presidente. ¿Qué significa en la práctica? Que la mayoría de los estados se conoce con anticipación quién va a ganar. El 2016, al igual que el 2020, se decidió en no más de 6 a 8 estados. Lo mismo está ocurriendo ahora. Es decir, alrededor de 100.000 personas que están totalmente indecisas en esos estados van a marcar la diferencia. Ricardo, y es eso donde realmente se hace la campaña. Y a propósito de marcar la diferencia, ¿cree usted que Harris podrá sobreponerse a los costos que conlleva su pertenencia a la administración Biden, que tiene pues componentes de inflación, de inseguridad fronteriza, el tema de gas, el tema de Ucrania que usted ya bien señalaba? ¿Qué tan sencillo le podrá resultar a la vicepresidenta el desmarcarse de estos lastres? No va a ser fácil. Estados Unidos está totalmente dividido. Lo que yo llamo la latinoamericanización de la política. Imposible llegar a consenso, no se puede acordar nada entre los partidos. Es un país dividido no solo políticamente, sino sobre todo culturalmente. Es lo que explica el fenómeno Trump por un lado y lo que explica también la reacción contra él. Es eso lo que tiene que combatir también Kamala Harris, y por lo tanto, lo que ella ha hecho como senadora o como fiscal del estado de California se mete para acá. ¿Cuál es su problema? Que los elementos, la lucha entre Biden y Trump era una lucha de personalidades. Ambos habían pasado años y creciendo el gobierno, y por lo tanto lo que estaba predominando, que en definitiva fue lo que votó a Biden, no solo fueron su enfermedad obvia, sino también el hecho que los temas que estaban predominando eran los temas de Trump. Usted ha mencionado varios: la inflación, la inmigración ilegal, la división del país, el tema internacional, donde Estados Unidos obviamente está enfrentando problemas en el Medio Oriente, también en Europa, también con China, y por lo tanto todos esos problemas están mientras estuvo la pelea entre Biden y Trump, no predominaron esos temas, predominaban las personalidades de ambos. Por lo tanto, el desafío de Trump es recentrarse no en las personas, sino en los temas. Y el desafío para Kamala Harris es
sobreponerse a esos temas. Ricardo, pero quizás para la vicepresidenta Harris sería la estrategia adecuada volver a personalizar la campaña electoral, tomando en cuenta que ella es mujer, afroasiática, pertenece pues, además ha sido fiscal y Trump es un tipo que tiene problemas con la justicia. ¿Cómo crees que ella va a apelar a esas minorías, a los hispanos, a los árabes, a los negros, a los jóvenes que desde hace un buen rato ya se alejaron de la propuesta política de Biden? Exacto, eso es lo que la ha hecho subir en las encuestas. Está en la etapa de luna de miel. Por lo tanto, los elementos con los que ella ha traído gente son exactamente aquellos. E incluso el esfuerzo que ella está haciendo para recuperar dos tipos de electores que eran sólidamente demócratas, pero que ahora se han movido mucho hacia Trump. Los latinos, pero sobre todo el voto afroamericano, sin el cual los demócratas no pueden ganar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el desafío para ella parte ahora con la convención en Chicago, que va a predominar la violencia a los que protestan o las propuestas que salgan. Si ella es capaz de evadir el tema que afectó tanto a Biden, de los temas de la propuesta como la inflación o el tema de las fronteras o el tema de Ucrania o Gaza, evidentemente que tiene mucho mejores posibilidades, o si no, la ayuda a Trump en el sentido que para él le es difícil hacer política sin personalizarla en sus adversarios. Pero así está planteado, estamos en la recta final y todo se va a clarificar una vez que se conozca su programa, cuánto va a conservar de ideas que no son populares que grimía Biden y cuánto va a reconocer ella que ha cambiado de opinión. Por ejemplo, ella ha dicho que se va a preocupar desde el primer día de la presidencia del tema de la inflación. Y el debate que se le ha planteado es por qué no se han preocupado ya que llevan más de 3 años en la presidencia. Ricardo, es el tipo de debate si es capaz de elevarse el debate a las propuestas o se sigue cayendo en la descalificación que caracteriza a la política americana hoy día. Ricardo, ¿qué pasa con el fenómeno Trump? Se encontraba en ascenso y luego del atentado muchos dijeron, este señor solamente pues hay que esperar el día de la elección para decir que ha ganado. Sin embargo, ese crecimiento se detuvo, incluso se tiene la impresión de que se está desinflando. ¿Cómo lo leen ustedes desde allá? ¿Qué está ocurriendo con esa candidatura? No hay nada de eso. Hay que partir de la base que 40 y tantos % de lado y lado está dividido profundamente Estados Unidos. Que Trump fue representante de eso y dentro de esta polarización uno ve que el Partido Republicano no es el mismo ahora que lo controla Trump, pero tampoco el Partido Demócrata es el mismo. Es un partido que ha dejado de ser socialdemócrata y se ha movido un poco hacia el progresismo y la política identitaria. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que están ambos planteados y uno ve que un objetivo que se planteó para afectar el voto indeciso, que era la cantidad enorme de 90 y tantas querellas que le presentaron de todo tipo a Trump, no tuvo ningún impacto electoral, todo lo contrario, lo fortaleció en su base. El problema de Trump es cómo salir de esa zona de confort y atraer el voto. Estaba haciendo esfuerzos con Biden. Él hacía manifestaciones masivas, por ejemplo, en los barrios afroamericanos en Nueva York y en otros lugares. Mucha precaución de tratar de atraer sobre el tema del empleo y la inflación al voto latino. Cambió mucho el tipo de candidato que tenía el Partido Republicano. Ahora tiene minorías y muchas mujeres. Todo eso cambió. El punto para Trump es si puede salir del 48-49% y obtener ese voto centrista que todavía sigue indeciso a pesar de todo, que en 6 a 8 estados, no más de eso, va a definir la elección. Yo vivo en Florida, todos saben que van a ganar los republicanos, como también se sabe que en California o en Nueva York ganan los demócratas, pero por este particular sistema electoral, esto se decide en los estados y uno ve que la campaña, esta cantidad tan grande de dinero que se gasta fundamentalmente en esos estados, igual que la presencia de los candidatos principales.
Ricardo, qué es lo que va a terminar rompiendo al final esta suerte de empate técnico entre Trump y Harris? ¿Dónde crees tú que va a estar ese elemento que termine decantando al elector, que a su vez tiene que votar para elegir a los miembros de los colegios electorales, quienes a su vez luego tienen que votar por Trump o por Harris en este complejo sistema electoral norteamericano? Pero ¿cuál crees tú que va a ser ese elemento que va a llevar a que en los distintos estamentos de este proceso se empiece a determinar si uno u otro llega al poder? Yo creo que son varios elementos. El primero, si Estados Unidos es capaz de salir de esta inacción, que significa la lucha permanente, si es capaz, siempre han estado divididos 40 y tanto por ciento, por eso nunca ha ganado la elección alguien que no sea de estos dos partidos principales, que son más bien movimientos, ya que hay corrientes a su interior. La capacidad de ellos era siempre llegar a acuerdos, pero eso se ha perdido hace ya varias presidencias y hace mucho tiempo. Lo que les podría dar esa capacidad es la política exterior. Uno lo ve el desafío que tiene más que Rusia, China, que lo quiere reemplazar en la gran lucha geopolítica del siglo XXI como la gran potencia, haciendo a Estados Unidos lo mismo que Estados Unidos le hiciera a la Gran Bretaña para reemplazarla por la potencia dominante. La política exterior, probablemente lo del Medio Oriente y sobre todo Ucrania, van hacia una negociación por el agotamiento de los contendientes. Si se da ese escenario, es una posibilidad de recuperación, pero antes hay que resolver el tema de quién va a gobernar. Segundo, si esa persona va a gobernar en minoría o al mismo tiempo va a tener también el poder, el Congreso, es decir, el Senado y la Cámara de Representantes, que tienen muchas atribuciones a su favor. Y lo que va a decidir eso, en definitiva, va a ser voto indeciso, y el voto indeciso, si no están definidos por la personalidad de los candidatos, por la novedad de Kamala Harris o por lo que significa Trump, seguramente va a ser el tema de fondo. ¿Qué se propone para enfrentar el tema económico? ¿Qué se propone para enfrentar el tema inmigratorio? ¿Qué se propone en política exterior? Porque la política hoy día en Estados Unidos es más descalificación una tras otra que propuestas. Al mismo tiempo, Estados Unidos ha perdido esa prensa independiente que lo caracterizaba y hoy día es profundamente sesgada. Uno tiene que ver más de dos medios, no para enterarse de opiniones, sino para enterarse de hechos. Plantean cosas distintas, no cubren las mismas noticias, y eso también le hace mucho daño a la democracia americana. Que se ve, pues, como decías hace un momento, Ricardo, afectada por una suerte de latinoamericanización también de su política. Queremos agradecerle a Ricardo Israel, miembro del Instituto Interamericano para la Democracia, quien nos ha acompañado hoy vía telemática desde Miami en Contacto Directo. Un abrazo, Ricardo. Un abrazo para usted y muchas gracias por la invitación.